Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio con los personajes, los invitados y la noticia. Y una muy positiva, muy buena noticia. Y tiene que ver con algo vivo, de lo cual no podemos ser ajeno, que cumple una función importantísima a nivel de ecosistema. Vamos a hablar de corales y vamos a hablar de una actualidad positiva, propositiva que está desplegando el Ministerio de Ambiente con Coralízate. Resulta que el objetivo es sembrar 100.000 corales. Esto es parte al menos del 10% del millón de corales, numeral, 1.000.000 de corales que se procura sembrar. Pues bueno, qué bueno saludar esta mañana en Planeta Caracol al ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Ministro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Fidel. Un saludo muy especial a ti y por supuesto a todos los oyentes. Aquí muy contento con esta iniciativa que, como bien lo mencionabas, se llama Coralízate. Coralízate, todos debemos coralizarnos, pues bien, vivimos en el interior, ministro, en medio de cordilleras del río Cauca, Magdalena, en fin, pero no podemos ser ajenos al valor que tiene el sistema de corales, que es quizá uno de los más importantes después de Australia y que es nuestro y que está en el Caribe, por ejemplo. Sí, Fidel, mira que a veces, como no vemos, los corales están debajo del agua, muy poca gente tiene la oportunidad de ver lo que está sucediendo allá a unos metros, a 15, 20 metros debajo del agua, pues es bonito mostrarlo y que todos los colombianos conozcan esa riqueza natural que tenemos en nuestros océanos y que particularmente luego del paso del huracán Iota en el año 2020, un huracán categoría 5, imagínate, jamás en la historia habíamos tenido un huracán de esta categoría y luego de ese paso del huracán Iota estuvimos ahí con todo el equipo del ministerio y el Sistema Nacional Ambiental, con el Instituto Humboldt, estuvo el SINCHI, el INVEMAR, por supuesto las corporaciones autónomas, Coralina, revisando todas las afectaciones que tuvimos, tanto en la isla, en todo ese bosque seco que hay ahí, y en el mar, en los océanos. Y ahí tuvimos una afectación grandísima en los manglares y los corales sobre todo. Más del 50% de esos ecosistemas se vieron afectados luego del paso del huracán. Y ahí es cuando comienza la operación Cangrejo Negro y sale la iniciativa de sembrar 1.000.000 de corales por Colombia, que esto jamás se ha hecho en ningún otro país, restaurar casi 200 hectáreas de coral en el Caribe y también en el Pacífico estamos haciendo un trabajo de estos. Y de ahí surge esta idea. Ya tenemos alrededor de 180.000 corales ya sembrados en la restauración que estamos haciendo y ahora en esta campaña que iniciamos del 25 de mayo al 8 de junio, esperamos sembrar 100.000 fragmentos de coral en 2 semanas. Esto no se ha hecho en ningún país del mundo y Colombia hoy tiene todo el conocimiento científico para hacerlo, pero el conocimiento real que es el de las comunidades que son las que están haciendo esto. Los pescadores y las asociaciones están restaurando. Total, sí señor, así es, ministro. De primera mano lo comprobé allí en Providencia, porque, ojo, estos corales y estos manglares fueron la barrera principal para contener el impacto de un huracán categoría 5, ministro. Los manglares fueron ese primer escudo y ya sacrificados que fueron y maltrechos que quedaron tanto como con el complejo coralino en lo que tiene que ver con el Caribe, con Providencia, lo que da pie a la importancia de ellos y que al mismo tiempo son un reservorio de vida. Los manglares también representan seguridad alimentaria para comunidades, lo propio los corales y para el nacimiento de peces. En fin, es que eso es mágico y la importancia que jugaron para frenar el impacto de este huracán 5, el Iota. Imagínate, Fidel, cuando llegamos allá a la isla, la comunidad decía que esos eran los héroes del Iota. Y decía, ¿y por qué los héroes del Iota? Y decía, porque nos salvaron la vida después de este huracán, sobre todo los manglares. Todas las casas y la infraestructura que estaba detrás de los manglares fue la que menos afectación tuvo. Y no solamente tienen vida,
aumentan la población de peces, sino también capturan CO2, mucho más que un árbol, que un bosque normal. Entonces capturan CO2 y eso le va a dar mucho beneficio a las comunidades, y particularmente el tema de corales también ayuda a que no haya erosión costera, a que el viento y el agua llegue con menor fuerza y menor velocidad, y realmente son ecosistemas que nos ayudan mucho a preservar, a conservar y a mantener esa población de peces creciendo día a día, que es lo que hoy han visto las comunidades que están ahí precisamente restaurando. Eso lo estamos restaurando de la mano, por supuesto, con aliados estratégicos, Conservación Internacional, Coralina, el Fondo Colombia en Paz y también otros grupos, otras asociaciones corales de paz. Pero lo más importante es que son las asociaciones de pescadores los que están ahí bajando diariamente a restaurar, y se están dando cuenta que en la medida en que restauran, va creciendo esa población de peces que va volviendo nuevamente, y eso le da una biodiversidad, por supuesto, pero además mayor capacidad para esa seguridad alimentaria que necesita la gente. Sin duda, estamos hablando con el ministro de Ambiente, el doctor Carlos Eduardo Correa, de esta historia maravillosa y de este proceso, 2 semanas, del 25 de mayo al próximo 8 de junio, a propósito, Día de los Océanos, sembrar corales, sembrar 100,000 corales. Uy, eso suena titánico, pero lo van a lograr sin duda, ministro. Sin duda. Mencionaba, ministro, las asociaciones de pescadores. Vea que sí, recorriendo allí Providencia y hablando con ellos, con los pescadores y también con los científicos, los biólogos, estos pescadores maravillosos les entregan información a los biólogos sobre donde observan cuerpos coralinos que perfectamente pueden servir para que de allí se tomen piezas que sirvan para estos, comillas, viveros de corales que permitan sembrarlos. O sea que allí ustedes están sumando una cantidad de información, claro, científica, por supuesto, con biólogos y todo ello, y la comunidad que tiene tradición y conocimiento de la zona y del mar. No, este programa es hermosísimo, Fidel, maravilloso, espectacular, porque incluye, que es lo que hemos hecho en todos los programas del ministerio, es trabajar con las comunidades, que son las que tienen el conocimiento ancestral, cultural, en la medida en que la misma comunidad en la que está trabajando va a darle mucho más valor a esa biodiversidad y la va a cuidar y la va a conservar. Tenemos 250 familias recibiendo pago por servicios ambientales, familias que están construyendo viveros, que están limpiando las playas, que están restaurando el bosque, restaurando los corales, los manglares, y al mismo tiempo están haciendo educación ambiental. Entonces yo creo que este proceso tan hermoso le va a dar a la población de Providencia, a los raizales y a las comunidades un mayor valor de su isla, que siempre la han querido y adorado, pero esto va a hacer que esos ecosistemas se protejan más. Entonces, maravilloso, y con todo el rigor científico, como mencionaba. No es que llegamos a trabajar con la comunidad, sino que allí están los institutos de investigación trayendo información y al mismo tiempo entregando información científica para que ellos entiendan y aprendan mucho más. Sí, y es un proceso interesantísimo, ministro, que vale la pena compartir con los oyentes de Caracol Radio, aquí en Planeta Caracol, el de la siembra de corales. ¿Por qué? Porque toca sumergirse, estos corales son como amarrados con unas piolitas en unos sitios específicos con determinadas condiciones del agua, que el océano no los golpee, donde maduren, luego son transportados y luego son sembrados. O sea, realmente es una fábula de biodiversidad y de entender que podemos regenerar esos ecosistemas. Yo cada vez que bajo, Fidel, pues buceo y bajo con las comunidades a ver, me sorprende cada vez más la apropiación de las comunidades en cuidar esto, o sea, tenemos más de 1,000 guarderías de coral, se llaman guarderías de coral, donde están los fragmenticos de coral que están creciendo, y ahí se están limpiando, mantenimiento, porque las algas son invasivas. Entonces ahí en esas guarderías están los fragmentos de coral de unos 4 o 5 centímetros, y las algas las van invadiendo, entonces hay que hacerles mantenimiento casi que diario, limpiándolos, hasta que el fragmento llega a unos 10 centímetros
más o menos a los 8 meses, Ujú. y luego ahí comienza el proceso que pasa de la guardería a Ujú. la siembra y a la restauración. Entonces, es un proceso hermosísimo. Y hoy mira esto, Fidel, Sí, cómo desde el medio ambiente se mueve también la economía. claro. Hoy ya están llegando turistas y pagan más del doble de lo que pagaban antes para bucear, pero lo que se llama buceo con propósito, que es Ujú. ir a ver cómo se restauran los corales y a restaurar. Entonces mira cómo el turismo de la naturaleza también ayuda a generar ingresos en las comunidades, ingresos que antes no existían. Sí. Y ahora con Coralízate estoy seguro que vamos a poder mostrarle a Colombia y al mundo lo que estamos haciendo aquí con mano de obra de aquí. Vamos Ujú. a sacar un certificado ahora, los vamos a certificar, Fidel, en jardinería de corales, Qué un bueno. programa con el Ministerio de Ambiente y el SENA para poder comenzar a enviar gente capacitada a las islas del Caribe y que le enseñen a la gente a proteger corales. Entonces, educación, ciencia, tecnología, ingresos, turismo, Ujú. biodiversidad y por supuesto la recuperación de la isla, que es el compromiso que tiene este gobierno de dejarla finalizada. Sin duda. El componente de ese buceo con propósito, el medio ambiente como un factor de economía verde, de economía aliada a la biodiversidad, me permite advertir sin temor a equivocarme, ministro Carlos Eduardo Correa, que esa región caribe colombiana con el complejo de corales es tan importante y está a la altura del complejo de corales de Sudáfrica y el de Australia. O sea, podemos hablar de tres en el mundo con ese potencial. Y ahí estamos nosotros y ustedes lo están regenerando. Por eso hoy en Caracol Radio queremos destacarlos con Coralízate, este gran programa que tiene el objetivo de sembrar 100.000 corales de aquí al 8 de junio, el 8 de junio, Día de los Océanos, y esos 100.000 son el 10% aproximadamente del programa 1.000.000 de corales. Nos ha mencionado el ministro que han avanzado ya en esta siembra, 180.000 corales. Qué buena historia, qué bien por ese trabajo. Pero ministro, yo también quiero hablar de mis amigos los manglares, porque recuerdo allí en Providencia, conocí a una raizal hermosa, a Silvina Pomare, de Coralina, no me falla la memoria, y allí tienen un vivero y han trabajado con también plántulas de los manglares que han sido efectivas en Providencia y creo inclusive esas plántulas van a servir para regenerar buena parte del complejo de manglar en la isla, en San Andrés, donde han tenido problemas con los manglares. ¿Es así? Una maravilla, así es. Fueron Ujú. afectados también los manglares con el paso del huracán Iota. Y bueno, ahora mencionas a Silvina, una Sí, mujer queridísima. extraordinaria. Desde el primer día comenzamos a construir ese primer vivero ahí Ujú. de diferentes plantas nativas. Ahí comenzamos Ajá, a sembrar frutales para las familias que el tuvieran en sus antejardín. patios también frutales. Y tenemos unos viveros, allá tenemos a Big Boy también, que es Amigazo. un gran amigo de la isla, Sí. donde está cuidando ese vivero de manglares para luego ser trasplantados. Y hay mucha gente en la isla que está Ujú. haciéndolo en su casa y hacen viveros de manglares para luego comenzar la restauración, no solamente la protección para ponerle esa barrera de manglares a la isla, Ujú. sino también la población de peces también ahí Claro, aumenta moluscos, de todo. y, y comienza, por supuesto, esa absorción también de CO2 que tanto necesitamos para combatir el cambio climático. Es un pulmón increíble y lo mencionaba ministro de Ambiente, doctor Carlos Eduardo Correa. Los manglares captan más CO2 que, digamos, nuestros arbolitos tradicionales en los bosques que tenemos en nuestro país. Hablemos también, ministro, del trabajo, porque es un trabajo de tradición y de cultura para la preservación del cangrejo negro y las iguanas allí en Providencia. Por tradición sabemos que, bueno, las consumen, están trabajando para que no, es decir, para que no se afecte esa población de ese patrimonio que son las iguanas y los cangrejos negros. Hay tiempos de veda, recientemente hubo uno, y también la cultura de la gente, cuando bajan los cangrejitos, paremos el carro y dejémoslos que atraviesen la calle o pasemos caminando, en fin. Pero culturalmente también y desde el ministerio están trabajando en esa materia. Precisamente, mira que la operación, cuando llegamos allá, ¿Mm? todo el Cangrejo Sistema negro. Nacional Ambiental se llama la Operación Cangrejo Negro por el significado que tiene el cangrejo. Y cuando llegamos allá, imagínate, no encontrábamos cangrejos, Exacto. no encontrábamos, no habían mosquitos,
No. Las iguanitas no tenían que comer porque no había una sola hoja en un árbol. Y desorientadas. Entonces, totalmente buscando alimento, y ahí comenzamos a ver los refugios, pusimos sensores por toda la isla viendo cómo nos podían mostrar y contabilizar los cangrejos, y comenzamos nuevamente a ver que se habían refugiado y nuevamente pues su ciclo no se ha afectado, pero Fidel, habían aves que no las encontrábamos, algunos frutales desaparecieron y por supuesto pues las aves no llegan a esas zonas a comer y alimentarse nuevamente, y precisamente de eso se trata un proceso de restauración, ¿no? De dejar nuevamente esos ecosistemas como estaban y volver a recuperar la flora y la fauna, los vegetales, la capa vegetal y los animalitos que anteriormente llegaban, desde un murciélago a un refugio en un árbol hasta una abeja, polinizadores. Eso es lo bonito de restaurar, que no es simplemente sembrar un árbol, sino recuperar la biodiversidad que había en la isla antes del paso del huracán. Sin duda, y lo están haciendo, y hoy hemos profundizado sobre este tema de Coralízate, la siembra de corales, 100,000 corales de cara al próximo 8 de junio. Hemos hablado de las iguanas, los cangrejos negros, los manglares y el trabajo sin duda transversal, ministro, porque en la reconstrucción no solo fue la casa, sino en el antejardín y a partir del vivero con la Silvina, pues árboles de limón, de pancoger, llamémoslo, para los habitantes raizales de Providencia, es decir, la integración de ecosistema y comunidad en la isla, una labor increíble que reconocemos hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol, ministro. Por ello quiero agradecerle, pero por último, hay que cumplir, ¿no? Vamos a comprometernos con la siembra de esos 100,000, como sea, si es necesario. Yo hoy los acompaño y les buceo y sembramos corales. Porque vamos a ir y vamos a comprometernos y vamos a sembrar 100,000 fragmentos de coral entre el 25 del mes de mayo y el 8 de junio, que es el Día Mundial de los Océanos. Y también vamos a estar, Fidel, no solamente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es toda esa reserva de Sea Flower, sino también en Corales del Rosario, en Barú, en Islas del Rosario, en San Bernardo, en Isla Palma, en el Tayrona, en Gorgona, en Utría. Vamos a estar por todo el territorio, por todas nuestras costas, haciendo esa restauración. Excelente. En Utría hay una amiga, Klinger, Josefina, Josefina Klinger, allí en Utría, y por supuesto es un escenario propicio también para trabajar y seguir haciendo esa labor increíble. Hoy el mensaje es ese, ministro, que entendamos todos los colombianos el valor que tienen los corales y los manglares en cuanto al efecto del calentamiento global, la captura de CO2. Esos corales son tan importantes como nuestras cordilleras, tan importantes como la Amazonía, tan importantes como la selva húmeda del Chocó, tan importantes como el Magdalena y el Cauca, y en ese sentido servimos como canal para formar e informar aquí en Caracol Radio. Ministro Carlos Eduardo Correa, valoro mucho el tiempo que nos ha ofrecido para compartir con los oyentes de Caracol Radio. El mensaje a todos los colombianos es que nos coralicemos, que tenemos 2 océanos, tenemos el 34% de nuestro territorio en la Amazonía y tenemos una biodiversidad increíble que nos hace ser el segundo país más megadiverso del planeta, y tenemos que cuidarlo, que protegerlo, y en esta ocasión vamos a coralizarnos todos. Sin duda, yo ya me coralicé. La invitación para todos los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol: coralízate. Hay que sembrar estos 100,000 corales y llegar a ese 1,000,000 de corales. Ministro, gracias por este tiempo y mis mejores deseos. Un fuerte abrazo y un feliz día para todos. Así vivimos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.